Muy bien, entonces vamos a hablar de este tema, pero antes de empezar propiamente el tema, quiero eh, plantear una pregunta que no la voy a responder en una forma taxativa, pero me parece una pregunta importante y es, ¿qué diferencia existe entre conocimiento y sabiduría? ¿Son lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué está ocurriendo? Y esto sí está conectado con el tema de hoy del judaísmo como guía para la vida, la filosofía judía como guía para la vida como tal. Porque nosotros sabemos que vivimos en una de las más grandes revoluciones del conocimiento humano. Hoy en día, desde cualquier dispositivo, uno puede acceder a una información que era el sueño, ¿no? Que en una obra de Borges que se llama La Biblioteca de Babel, hasta George Steiner tiene un ensayo sobre eso, es decir, una biblioteca universal que tenga todo el saber del hombre al acceso de cualquier persona. Bueno, eso ya existe hoy en día a través de las redes de Internet. Y algunos plantean que existe una diferencia entre sabiduría y conocimiento. La sabiduría implica una dosis de perspectiva, ¿no? Y de cierta capacidad de hacer juicios fundamentados sobre cualquier tema, mientras el conocimiento es saber. Mucha gente puede accesar hoy en día a la información que quiere, pero la pregunta es la sabiduría. Y la pregunta es en qué medida el ser humano contemporáneo sin duda tiene más información que nunca, pero la pregunta es si es más sabio en su estilo de vida, ¿no? Es una pregunta que creo que vale la pena hacerse, tomando en cuenta algunos de los desafíos que vive la sociedad contemporánea, el mundo en el que vivimos, con problemas causados por las propias herencias y acciones desde la sociedad tecnológica y la sociedad industrial o postindustrial, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, fíjense ustedes, algo importante que menciona un gran psicólogo cognitivo, Jerome Bruner, no es lo mismo procesar información que comprender significados. Son cosas distintas. Para procesar información, ninguna persona puede vencer a una computadora, a un ordenador. Los ordenadores tienen una capacidad y una rapidez para procesar información increíble. Tal vez con los desarrollos de la inteligencia artificial, que es el gran tema en este sentido de la tecnología, tal vez también estamos en una etapa donde los ordenadores van a poder también acercarse al tema de construir y comprender significados. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que el ser humano contemporáneo tiene un mayor acceso a la información que toda la historia. Hay algunos investigadores que plantean que hoy en día en una hora en la web global, en el Internet, circula más información en una hora hoy que todo el desarrollo de la información y la cultura del siglo I al siglo XVIII. Fíjense qué dato poderoso, ¿no? Es decir, la enormidad del acceso a la información que tenemos hoy es inaudita. Como digo, parece un cuento de Borges o parece, digamos, una situación, digamos, que casi utópica, pero por otro lado vemos los problemas que tiene este tema y todas las problemáticas centradas, por ejemplo, en la cuestión de la posverdad, ¿no? Que es un tema hoy en día clave dentro de la que se refleja en la noticia y la veracidad de la información que circula a través de las redes. Y si bien el ser humano tiene un acceso a la información más rápido que nunca y más fácil que nunca, ¿significa esto que tenemos una mayor sabiduría para vivir? Creo que es una pregunta que hay que planteársela. Y de alguna forma es un cuestionamiento al espíritu triunfalista de la filosofía del progreso y de la modernidad, ¿no? Que de alguna forma miraba desde arriba al mundo antiguo, al mundo de la tradición, al mundo de la Edad Media, desde una superioridad que le proponía esta racionalidad, esta autorreferencialidad que tenía el pensamiento contemporáneo frente a otras formas de encarar. Y ahora vemos que en realidad parte de esa autoseguridad
que tenía el hombre moderno frente al mundo anterior está entrando en crisis, ha entrado en crisis desde distintas perspectivas, desde las llamadas hermenéuticas de la sospecha, con figuras como Nietzsche y como Freud y como Marx y como otras tantas personas y después Derrida, nuestros temas, que han cuestionado, digamos, las certezas logocéntricas, ¿no? Del proyecto de la modernidad, por lo menos una parte de ese proyecto. Y esto se conecta con nuestro tema, porque fíjense ustedes que hay algunos, por ejemplo, nos cito un libro actual que se llama La memoria cultural y habla de la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Y lo que de alguna forma ciertos investigadores hoy en día están rescatando es cómo en otro tipo de culturas, por ejemplo, tienen una mejor relación con el medio ambiente, que no es un tema menor, hoy en día es un tema clave. Estamos viendo los efectos del calentamiento global, de las crisis climáticas que están alterando la vida humana en el planeta. Y de alguna forma esto reivindica que la sabiduría que tenían pueblos con tecnologías mucho más primitivas, que nosotros les permitía llegar a un equilibrio mucho más estable y amigable con el único entorno que tenemos y que es nuestro. Ahora miren esto, vamos a acercarnos más al tema acá. Muchos de ustedes reconocerán esta mesa, ¿verdad? Lo que ven aquí. A ver quién lo escribe primero. ¿Qué es esto? ¿Y con qué festividad está conectado? Lo pueden escribir en el chat. Creo que todos tendrán una noción, de la gran mayoría, de lo que estamos viendo acá. ¿Qué es esto y qué tiene que ver? Vamos a ver cómo se conecta con lo que hablamos hasta ahora. A ver, ya tenemos a alguien que dijo muy bien. Acá Elden habla de Pesaj. Muy bien, Elden. Gracias. Tiene que ver la que hará, la fuente que usamos ritualmente con algunos alimentos rituales en Pesaj, la copa del vino, la matzá, el panásimo que usamos acá. Estamos viendo acá otra situación que ya es distinta. ¿Alguien sabe qué sería esta situación con base a lo que estamos viendo? ¿Qué sería esto? El setting es el muro de los lamentos, por lo que se ve acá atrás, y estamos en una ceremonia que es un bar mitzvah. Muy bien, Víctor. Estamos en un bar mitzvah donde el joven llega a la mayoría de edad. Acá tenemos al joven que le están señalando un libro de la Torá, un rollo de la Torá que él va a leer, y acá se ve seguramente parte de la familia. Es un día de semana, por eso los hombres tienen las filacterias o tefilín, que uno puede ver acá como tal. Otra pregunta más técnica, a ver quién sabe. ¿Esta mano es ashkenazí o sefaradí? El modelo, a ver quién sabe. ¿Esto es ashkenazí o sefaradí? Se van a dar cuenta fácil. A ver quién nos dice esto. ¿Quién sabe si el tipo de nudo de los tefilín es el sefaradí o el ashkenazí? Bueno, esto es más difícil. Este es ashkenazí. El sefaradí tiene otro, muy bien, acá Ishie lo dijo perfecto, es el ashkenazí. El sefaradí tiene otro tipo de nudo que se hace en la mano. Y por último esto, que estamos muy cerca, porque como ustedes ven acá reconocerán, estamos frente a la festividad de Hanukkah, una Hanukkah, ¿no? Entonces uno puede decir, acá tenemos elementos rituales que forman parte de la cultura judía. La vela de Hanukkah comenzaremos este domingo a la noche, los 8 días que dura esta festividad tan cargada de contenidos y de toda una política de la memoria muy compleja. Y ahora vamos a tratar de entender esto desde una perspectiva primero antropológica, muy brevemente, porque esto nos tomaría mucho tiempo. Ya daremos un curso sobre una visión antropológica y sociológica del judaísmo, ¿no? Para entender el judaísmo con las categorías que utilizan las ciencias sociales para entenderlo. Y me voy a basar en uno de los grandes antropólogos culturales del siglo XX, Clifford Geertz, que nació hacia 1927, un norteamericano que hizo mucho trabajo de campo en Indonesia, en Bali, en otros lugares, y que
Su obra, Una interpretación de la cultura, es un clásico dentro de las ciencias sociales. Clifford Geertz, un antropólogo también de origen judío, plantea que ¿qué es una cultura? Y para Geertz es un conjunto de textos que los antropólogos se esfuerzan por leer por encima del hombro de aquellos que quienes dichos textos le pertenecen propiamente dicho. Es decir, si vemos, por ejemplo, esto para un estudioso de una cultura, que podría ser esta u otra cultura de cualquier otro grupo humano, esto es un texto. Es decir, acá hay significados que las personas que lo hacen encuentran en el acto de prender una vela, de usar una kipá, de decir unas palabras. Esto no es un acto ni trivial ni arbitrario. Para la gente de esa propia cultura son textos que le pertenecen. Esos son sistemas simbólicos, son símbolos que le dicen algo sobre algo a alguien. O sea, acá hay un grupo, una comunidad que comparte una serie de significados y que afirma determinadas cosas y que cada cultura tiene sus propias interpretaciones acerca de lo que dicen, ¿no? Es decir, ¿por qué se enciende las velas de Hanukkah? ¿Por qué 8 velas? ¿Por qué de tal forma? Etcétera. ¿Por qué tal otra celebración? ¿O por qué los jóvenes a los 13 años tienen esta ceremonia? Etcétera, etcétera. Eso es algo universal. Yo lo aplico al caso judío, pero es algo universal. Porque para un antropólogo como Geertz, la religión es un sistema cultural, es decir, es un conjunto interrelacionado, interconectado de prácticas, de símbolos, de lenguaje, de acciones que transmiten una concepción de un orden. Y esto es muy importante, es decir, ahora lo vamos a ver más claro. Es decir, las concepciones religiosas son cosmovisiones que se viven por medio de lo que él llama el ethos, es decir, los sentimientos y las motivaciones que los valores, las actitudes de la gente que forma parte de esa cultura. Es decir, y acá lo decimos más claro, las creencias y los rituales religiosos, desde una perspectiva de la antropología, lo que tratan de hacer es intelectualmente razonable el ethos, es decir, que este estilo de vida representa y está implícito en una visión de mundo o cosmovisión que es vivida como la realidad del universo. Es decir, las religiones tienen por lado un componente cognitivo, una forma de entender el mundo, de entender la vida, de entender el lugar del ser humano dentro del universo, y al mismo tiempo tienen un estilo de vida que se entiende que es coherente con esa estructura del universo. ¿Entienden este tema? Es decir, hay una combinación de dos elementos, la cosmovisión y el ethos. Es decir, la cosmovisión nos referimos a los aspectos cognitivos, a las narraciones, a los mitos, a los elementos de tales, y el ethos tiene que ver como el clima, las actitudes, los valores que se desprenden de este tema, ¿no? Como tales. Por ejemplo, en la visión judaica, el ser humano es una persona que tiene que hacerse responsable del mundo y asumir una serie de obligaciones, ¿no? Eso está enraizado en la cosmovisión del lugar del ser humano en el cosmos, en el mundo. Ahora, ¿cómo se expresa eso en forma concreta a nivel educativo? Se expresa con esta idea de que cuando uno llega a una etapa de cierta madurez, que en el mundo antiguo no había adolescencia, entonces era los hombres a los 13 años, las mujeres a los 12 años, era considerado ya el bar mitzvah, el responsable ante los preceptos. Entonces, con base a esta cosmovisión de que el ser humano tiene una responsabilidad de cuidar el mundo, de cuidarlo, de tener un comportamiento ético determinado, se hace toda una serie de rituales donde él lee de la Torá y es reconocido por su familia y por sus amigos, etc. Y de alguna forma eso que se genera todo un clima
emocional, espiritual, está conectado con la cosmovisión. Por eso, las religiones no solo afirman cosas acerca de la realidad, sino que también generan climas emocionales para los individuos que forman parte de esa comunidad. Entonces, cuando uno mira el estilo de vida judío, uno puede entender, si sabe leerlo, que acá hay una visión de mundo, una forma de expresar lo que significa, como dije, la vida, el universo, el sentido de la existencia humana, del individuo, del grupo, del mundo, y también hay todo un clima, un estilo de vida que se trata de vivir coherentemente con esa concepción. O sea, esta es una perspectiva, como digo, de la antropología cultural que nos ayuda a entender que cuando uno ve, lo puede aplicar en cualquier cultura. Ahora estamos viendo hoy el Día de la Virgen de Guadalupe, lo que sea, o ayer, mejor dicho, también ahí hay una visión del mundo y hay un ethos que expresa una serie de ideas. Ahora, esto nos recuerda que también el judaísmo es una cosmovisión, es decir, una forma de interpretar la realidad, y también es un ethos, es decir, todo un estilo de vida que trata de vivir en coherencia con esa visión, ¿no? Como tal. Y para el que vive dentro de ese marco normativo, cultural judío, es algo natural que pronto viene Hanukkah y el viernes comienza Shabbat y así sucesivamente, o que a tal etapas estos son los rituales que acompañan el ciclo de la vida judía. Y digo esto porque después les voy a presentar la oferta académica que tenemos este semestre y justamente tenemos todo un programa que va a explicar todo el ciclo de vida judío, tanto el de las festividades como el de los individuos, y que forma parte de este diplomado en introducción al mundo judío. Esto sería desde una perspectiva, como dije, más antropológica, ¿no? Ahora, vamos a entender el tema desde una visión más filosófica. Es decir, cómo entender el estilo de vida o el pensamiento judío, la filosofía judía, como algo así. Y para eso me baso no en un autor judío, me baso en un gran investigador filosófico francés, Pierre Hadot, un gran especialista en la filosofía antigua, ¿no? Que estudiaba la época de la antigüedad, digamos, tardía, el estoicismo, Marco Aurelio, el neoplatonismo, etcétera, etcétera. Un gran conocedor de la filosofía, digamos, antigua, tardía. ¿Qué es lo que aporta, además de sus estudios específicos sobre esta época? Pierre Hadot tiene una concepción de la filosofía que después la va a retomar un pensador judío contemporáneo para ayudarnos a entender. Pierre Hadot plantea que la filosofía no es como que se pensaba una teoría, que los primeros filósofos griegos, o ya más tarde en el mundo antiguo, también en el mundo greco-romano, era gente que quería entender la teoría, ¿no? Como la teoría, sino que para él la filosofía es ayudar a permitir a cada individuo a pensar sobre su propio vivir y a partir de la reflexión sobre su propia experiencia de vida, plantearse cómo vivir de una forma más plena, más humana, es decir, más filosófica. Es decir, para Pierre Hadot, el fin de la filosofía no es teórico, es la sabiduría para saber cómo vivir uno mismo con base a su experiencia y reflexionar acerca de su propia vida. O sea, para él no es un conocimiento especulativo, ¿no? Sino que es algo mucho más, podríamos decir, existencial. Es una interpelación a cada ser humano para que reflexione sobre su vida, y por eso, de alguna forma, la filosofía para Hadot no era una teoría universal, abstracta, sino para él, tomando en cuenta los modelos de figuras como Marco Aurelio, el emperador filósofo u otras figuras, es cómo encontrar el sentido propio a la vida que nos permite una vida más plena, más sabia y más feliz.
Él lo plantea esto en general, no habla de temas judaicos, él habla de la filosofía en general, pero es una concepción diferente a otras concepciones, ya sea concepciones más europeas, continentales, o concepciones más de la llamada filosofía analítica anglosajona. Para él la filosofía tiene que ver con esto. Y él tiene un ejemplo maravilloso. Él dice algo que en el mundo antiguo a veces se llamaba filósofos, que la palabra filosofía quiere decir amante de la sabiduría, el que ha filósofos, el que busca la filosofía. No es el que la tiene, es el que la busca, el que la ama. Aún personas que no habían escrito nada, pero que eran personas que su estilo de vida era reflexivo y sabia, y de alguna forma eran como modelos de vida para otra gente. Y el gran ejemplo es Sócrates, el maestro de Platón. Sócrates no escribió nada. Nosotros conocemos de Sócrates gracias a su discípulo, a Platón, que nos habla de él. Pero Sócrates era alguien que enseñaba de alguna forma sin necesidad de publicar libros, sin necesidad de escribir, ayudando a la gente haciéndose a que se haga preguntas, a que se acerque a conocer la verdad, cuáles son sus metas en la vida, cuáles son los elementos que lo mueven y a encontrar un camino para una vida más plena como tal. Este es el modelo que desarrolla Pierre Hadot, que es una forma distinta a la de la filosofía académica muchas veces, de cómo entender cuál es el propósito de la filosofía. Lo que él está diciendo es que la filosofía es un camino hacia la sabiduría. Eso es lo que era la filosofía en el mundo antiguo para Hadot y tiene implicaciones para nuestros días. O sea, porque a veces hay filósofos, bueno, una gran diversidad de escuelas filosóficas que muchas veces se dedican a temas muy puntuales, muy técnicos, ¿no? Y lo que plantea Hadot, que la filosofía tiene que ver con esta idea de buscar la sabiduría para poder vivir una vida más plena como individuos y como parte de distintas comunidades. Ahora, ¿cómo lo conecto esto dentro del mundo judío? Fíjense, hoy se cumple el 818 Yortzeit, o sea, aniversario de fallecimiento, de uno de los pensadores judíos más impresionantes del mundo judío, Maimónides, Rambam. Hoy se cumple exactamente el 818 aniversario de su fallecimiento. Él muere en 1204, ¿no? En el Cairo actual, y sus restos hoy en día están en la ciudad de Tiberíades, en la Galilea, al lado del mar de la Galilea, en Israel. Maimónides, que también es un pensador que se podría poner en esta línea, él plantea una cuestión muy concreta. ¿Cuál es el propósito de la observancia de la Torá? ¿No? ¿Cuál es el fin? Y es lo que plantea, y este es un tema que no lo inventa él, viene todavía de la literatura bíblica y de la literatura rabínica, que es lo que se llama en hebreo Tamei HaMitzvot, es decir, ¿cuál es el sentido de los preceptos? Desde la antigüedad hay reflexiones que han hecho ya la propia Biblia, aparecen en ciertas circunstancias que se plantea, si tu hijo te pregunta por qué haces eso, le dirás, qué es por lo que hizo Dios conmigo en Egipto cuando me sacó, etcétera, ¿no? Es decir, pero la idea es cuál es el sentido de las prácticas judías y específicamente de los mandamientos, que es uno de los elementos que caracteriza al judaísmo desde el mundo bíblico y rabínico, es decir, el judaísmo tiene una concepción donde existen preceptos, mandamientos, mitzvot en hebreo, que regulan la vida del individuo y de la comunidad. Y fíjense lo que dice Maimónides, siguiendo la misma línea de Pierre Hadot, que hoy en el día del Yortzeit, es una palabra en Yiddish, Yortzeit, que quiere decir el día del año, ¿no? Del año del fallecimiento, el tiempo del año que recuerda el fallecimiento de alguien. Maimónides, en su gran obra filosófica, La Guía de Perplejos, en la tercera parte, el capítulo 27, plantea cuál es el propósito de los preceptos. Y mire lo que dice Maimónides, el propósito de los preceptos
y esto hay que marcarlo dentro de lo que era la filosofía política de la Edad Media, en hebreo dice Tikkun Midot Aguf, Tikkun Midot Anefesh, que quiere decir, todo el propósito de los mandamientos, de todos los mandamientos en su conjunto, se proponen un doble fin: mejorar el cuerpo individual y social y promover el desarrollo intelectual y espiritual de las personas. Si para Maimónides esa es la clave para entender el sentido de los preceptos. Cada precepto, según él, aporta algo a esto. Él habla acá de las festividades judías, él habla acá de los preceptos, si ustedes quieren, éticos, de los preceptos sociales, de los preceptos conectados con el ser humano, con Dios. De todos estos elementos, para Maimónides, el propósito es ayudar a la comunidad a vivir mejor. Primero en el plano social, para que no haya violencia, no haya temor, y la gente pueda vivir y convivir en una buena sociedad que satisface las necesidades básicas de todos. Y en segundo lugar, que permite que cada individuo en el marco de la sociedad puede desarrollar su propio potencial. Y esto, en mi opinión, se enmarca dentro de la tradición de Hadot, en el sentido de que no es un saber abstracto, teórico, es una sabiduría práctica que tiene que ver con el arte de vivir como individuo y como comunidad. Ahora, el quien ha definido el tema en una forma muy interesante para el siglo XX, XXI, es el filósofo Hilary Putnam de Harvard. El profesor Putnam fue uno de los más destacados filósofos contemporáneos. Fue profesor de filosofía lógica y de temas, toda una primera etapa, es un filósofo de la ciencia, es discípulo de Reichenbach, otro filósofo de origen judío, de origen alemán, que llega a Harvard, y en los primeros años de su vida se dedica a hacer una teoría de la mente, filosofía, digamos, de la lógica, de las ciencias, o sea, un filósofo de la clásico de la tradición analítica anglosajona, ¿no? Una figura muy destacada, con muchas obras, hay varios de sus libros publicados en español, como tal, ¿no? Entonces, Hilary Putnam se dedicó gran parte de su vida y ganó el prestigio académico como un filósofo que se dedicaba a temas muy específicos dentro de la filosofía, digamos, profesional, técnica, si ustedes quieren, en el mundo anglosajón, ¿no? Con impacto en todo el mundo, ¿no? Pero ya más adelante, él cuenta la historia en esta obra, él publicó una obra que se llama La filosofía judía, una guía para la vida, donde él va a presentar reflexiones y su interpretación de la obra de tres de los más grandes filósofos judíos del siglo XX, Franz Rosenzweig, una persona que muere en los años 30, nace en Alemania a fines del siglo XIX, muere también en Alemania en los años 20, fin de los años 20, casi antes de 30, de una enfermedad degenerativa temprano, que escribió una de las obras más importantes del pensamiento judío contemporáneo, La estrella de la redención, y de Martin Buber, otro pensador muy importante, muy influyente, muy conocido también fuera del ámbito del mundo judío. Y después el último, Emmanuel Levinas, un filósofo que fue uno de los renovadores de la ética y la filosofía de la ética en la segunda mitad del siglo XX y que tuvo un papel muy importante en su concepción, la experiencia de la Shoah y su crítica a Heidegger y a otros filósofos de la tradición occidental. Los tres son filósofos profundamente enraizados en la tradición judía como tales, y también él se refiere a alguien que también durante mucho tiempo publicó y escribió sobre él, que es Ludwig Wittgenstein, alguien que viene también de una familia de origen judío, aunque después de una familia que era dueños de grandes fábricas de acero en Austria y después se van a convertir al cristianismo ya, pero no es que era particularmente voto. Ludwig Wittgenstein es también considerado uno de los grandes filósofos del siglo XX, una figura que desarrolló hasta no una filosofía, sino dos filosofías diferentes como tales. Entonces, Putnam era un filósofo técnico. ¿Y cómo llegó al judaísmo?
de vuelta, llegó al judaísmo, ¿saben cómo llegó? Por más que nació en hogar de inmigrantes judíos, pero ya es un... Gracias a esto, cuando su hijo mayor estaba en edad, se acercaba, tenía 11 años, 12, le preguntaron y él dijo, yo quiero hacer mi bar mitzvah, dijeron, bueno, vamos a buscar una sinagoga, un rabino para prepararlo. Y él así empezó a involucrarse con una sinagoga conservadora ahí en la zona de Harvard, y se iba ahí en Boston, y se hizo muy amigo de este rabino y empezó a estudiar y a rezar y le empezó a gustar, y él ya después empezó a participar semanalmente en este tema, pero no solo lo hacía, digamos, por una cuestión privada, personal, familiar, que sí le tuvo que ver con eso, pero él también empieza a encontrar el sentido del mundo de lo religioso y ve que en la filosofía judía, siguiendo la propia tradición de Hadot, hay una enorme sabiduría para la vida. Y él, que es, de alguna forma va a ser el principal crítico de toda la trayectoria anterior del mismo y de esa filosofía más académica, a través de esta obra, ¿no? La obra importante de él, Hilary Puntan, es esta en español, está en español traducida, por eso traje la portada. Fue publicada en Barcelona, aunque originalmente fue escrita en inglés, y tiene que ver con cursos, o sea, sí, a él le pidieron después ya en la Universidad de Harvard que dé cursos no solo sobre filosofía analítica, filosofía de la ciencia, sino también sobre el tema de filosofía judía. Y él entiende que el papel de la filosofía judía no es probar verdades científicas, sino ayudar a desarrollar una mayor sabiduría para vivir con mayor plenitud como individuos, como tales. Y fíjense lo que dice Putnam, dice varias cosas. Él dice así, estas son citas de este libro de él. Dice, las religiones son comunitarias, o sea, son grupales, y arrastran una larga historia, pero la religión también debe ser un asunto personal. De lo contrario, no es nada. Es decir, si esos rituales que mostramos al comienzo son simplemente una obligación colectiva o son solo un ritual externo, para Putnam no tiene ningún sentido. Si la religión no es personal, no es nada. O es muy importante o es insignificante. Y él descubre este espacio también hasta de Wittgenstein, un filósofo que se ve como crítico de muchos temas, pero Wittgenstein va a descubrir también la importancia de ese espacio de las perspectivas religiosas. Y después lo que dice acá, fíjense lo que plantea acá otra cita de este libro de Putnam: el judaísmo ni debe reducirse a un conjunto caduco de prácticas, ni mucho menos a un elenco moderno de consignas o a una ideología. Por otro lado, el judaísmo no es nada sin la continuidad histórica. O sea, él descubre que hay una profunda sabiduría que hay que saber leer e interpretar, como nos decía Clifford Geertz, es decir, las prácticas, los rituales son textos, son significados que se comunican entre sí, que interactúan las personas, que va más allá de cualquier ideología que quiera reducir estos temas, pero también hay que tomar en cuenta que uno no inventa esta experiencia, uno forma parte de una continuidad histórica, no es algo que yo inventé. Yo soy parte de una larga cadena, en este caso el judaísmo, de más de 3.200 años, de una continuidad ininterrumpida de estos temas. Por ejemplo, volvemos acá, perdón, acá. Estos elementos que ustedes ven acá, con cambios y desarrollos, estamos hablando del ritual tal vez más antiguo que se ha venido practicando en forma ininterrumpida desde hace unos 3.200 años. 3.200 años de práctica, en contextos totalmente diferentes, en lugares totalmente diferentes, en circunstancias cambiantes,
Sin embargo, esto para él, para Hilary Putnam, no es simplemente un ritual arcaico sin sentido, ni es tampoco algo que debe interpretarse de una lectura ideológica reduccionista. Es algo que tiene que ver con el significado del individuo y miren lo que él plantea acá, que de vuelta que para él es el núcleo de la experiencia, digamos, del judaísmo, ¿no? Él, como un gran conocedor de la filosofía, por supuesto, dice así, estoy citando de vuelta a Putnam, ¿no? Dice, estoy convencido de que Wittgenstein, este gran filósofo de origen austríaco, también estudió en Inglaterra, en Cambridge, con Bertrand Russell y otros, al igual que Kierkegaard, otro de los padres del existencialismo religioso, de origen danés, dice, estoy seguro que estos dos pensadores habrían considerado que la idea de demostrar la verdad de la religión judía, cristiana o musulmana, apelando a las pruebas históricas, no podía ser sino la consecuencia de una profunda confusión, a saber, confundir la transformación interior de la vida del creyente con las metas y prácticas de las explicaciones y predicciones científicas. ¿Cierto? Lo que está diciendo acá Putnam es que el espacio de la experiencia, en este caso el judaísmo, no es algo que se puede demostrar o probar por pruebas históricas o otro tipo de pruebas, como a veces ciertos sectores, ya sea de la ortodoxia, que quieren demostrar a través de trucos o de corrientes liberales, no importa ahora el enfoque religioso, que no entienden que lo que estamos hablando acá son de verdades y de una sabiduría que tiene que ver con la transformación interior de la vida del creyente. Y esto no tiene nada que ver ni con las prácticas ni con las explicaciones científicas, que cumplen otra función. Es otro tipo, digamos, de verdad. Una son las verdades científicas, que por supuesto tienen su lógica y tienen sus parámetros y sus criterios. Y otra cosa es lo que hace la experiencia espiritual, religiosa, tradicional, en el marco de una tradición de fe como el judaísmo, ¿no? Entonces, lo que quise decir hasta ahora es que, en primer lugar, ya sea que lo miremos desde una perspectiva antropológica, es decir, cómo los antropólogos interpretan las culturas como sistemas de símbolos, de rituales, de creencias que dan sentido, organizan la vida de comunidades, o desde una perspectiva filosófica, siguiendo la escuela de Gadot y citando a Maimónides como un ejemplo, y ahora con Hilary Putnam, alguien que falleció hace poco tiempo, un filósofo contemporáneo, que descubren que acá hay una sabiduría profunda que es necesario decodificar y entender sin perder de vista nunca que el propósito último de todo esto, y Putnam lo dice, él en su experiencia dice, yo mi experiencia de Davenen, él usa la palabra Davenen, que en yiddish quiere decir rezar, que él decía, a mí me gusta esa experiencia. Y estamos hablando de una de las mentes racionales más lúcidas del siglo XX. No hablamos de una persona primitiva, etcétera. Hablamos de los grandes filósofos de la ciencia, de la lógica, de la mente del siglo XX. Él dice, no hay que confundir el espacio de las tradiciones culturales y espirituales con este tipo de cosas, ¿no? Como tales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo esto se refleja, y esto lo menciono brevemente, en el pensamiento del judaísmo. Este es un esquema que nos da algunos de los grandes aspectos del mundo judío, desde las fuentes clásicas, comenzando por la Biblia, hasta la literatura que sigue hasta el día de hoy, en la liturgia, la literatura que comenta los textos de rabínicos, etc. Y al lado, paralelamente, tenemos a la filosofía judía y a la mística judía, que de alguna forma, tanto la filosofía judía como la mística son los espacios que buscan dar estas respuestas desde la sabiduría de las fuentes judías a las grandes preguntas del vivir. El lenguaje filosófico es un lenguaje diferente al lenguaje que utilizan los místicos.
Pero en ambos casos, tanto la filosofía como la mística, su desarrollo histórico, pero también como visiones, buscan dar un sentido a el significado de la existencia humana, ¿no? Y de la vida como tal. Ok, ahora, ¿cómo se conecta esto con nuestra oferta académica de este semestre que empezamos algunos cursos ya en enero, febrero, para empezar? Que son los programas de primavera 2023 de la Universidad Hebrea, que estamos a pocas semanas ya del 2023 como tal. Bueno, tenemos varias cosas. En primer lugar, tenemos el programa de la Maestría en Estudios Judaicos, que es nuestro programa estrella. Acá veo ya algunos egresados o estudiantes de este programa. Este es un programa que se puede cursar de dos formas. Para los que están en la Ciudad de México, pueden cursarlo en forma presencial. Vamos a empezar el 31 de enero. Es un programa realmente que dura 2 años y medio, que nos da, digamos, una visión bastante amplia de todo el desarrollo de la civilización judía, la historia, la historiografía, la literatura, el pensamiento, hasta de la época bíblica al día de hoy. Los que están interesados, aprovechen, nos quedan 3 semanas para cerrar la inscripción, nos quedan las últimas becas disponibles y es un programa realmente que hay más de 250 egresados entre la modalidad presencial en línea, que vale mucho la pena. Los interesados pueden averiguar, pedir entrevistas y les explicamos los detalles. El otro programa, para la gente que no vive en la Ciudad de México, pero quiere estudiar seriamente el mundo del judaísmo, es la maestría de estudios en línea. Es el mismo programa, pero totalmente en línea. Ambos son programas oficiales reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Ambos tienen lo que se llama en México REBOE, es decir, de validez oficial como tales, para aquellos que tengan, digamos, los grados requeridos. Y estos son dos programas muy serios. El que quiere una visión sistemática de todo el desarrollo del judaísmo, creo que estas son las opciones ideales y realmente tenemos una rica experiencia con gente de todos los enfoques, desde sacerdotes católicos, rabinos ortodoxos, psicoanalistas, profesores universitarios, biblistas, pastores evangélicos, tenemos gente de todos los grupos, educadores, docentes, de todas las áreas. Esta es una perspectiva muy buena, es nuestro programa, digamos, más amplio, más sistemático como tal. Después tenemos, que es la segunda parte de nuestro, de un diplomado, pero se puede tomar independientemente, es lo que hablamos antes ahora de la mística judía. Este programa se llama Corrientes de la Espiritualidad Judía del Zohar a Moshe Cordovero, que es un programa que va, si ustedes quieren, desde el siglo XI-XII hasta el siglo XV, inclusive casi siglo XVI también, en realidad, y que da una presentación a través de lectura de textos, del marco histórico, de los conceptos fundamentales, qué es la Kabbalah, y cuáles son sus textos y sus ideas, etc. Y digo esto porque en este tema hay mucha charlatanería en las redes sociales, y no solo en las redes sociales, en los libros también. Mucha de la gente que a veces se mete en estos temas no conoce de primera fuente el tema, lamentablemente, y a veces, o por lo menos tienen otro tipo de perspectivas. Nosotros, como todo lo que hacemos en el marco de la Universidad Hebraica, nos basamos en las perspectivas históricas, académicas, fenomenológicas, de estudio de estos temas, como si tú estudias esto en una buena universidad norteamericana o una buena universidad de Israel o de Europa, es decir, con un enfoque académico serio, pero para entender ¿qué significa la Kabbalah? ¿Qué es el Zohar? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Quién fue Abraham Abulafi, la Kabbalah extática? Hasta la figura de Moshe Cordovero, que fue uno de los más grandes cabalistas que sistematizó todo el conocimiento clásico. Y habrá un módulo posterior, el otro semestre, que se llama de la Kabbalah luriánica al siglo XX, que ya es qué pasa después de esto, ¿no? Y se puede tomar independientemente, son independientes, ¿no? Con un grupo de colegas vamos a trabajar este tema. Y acá tienen las fechas y los precios.
Y acá tenemos, por ejemplo, entender esto requiere de entender esto, ¿no? Acá tenemos una forma de representación de la Sefirot, desde la nada, el Ein Sof, hasta acá estamos nosotros, ¿no? Según la visión de la Kabbalah, acá dentro, somos un puntito muy pequeño dentro, en este marco. Otro curso que tenemos que se conecta con lo que mencioné anteriormente es este que llamamos, dentro de un diplomado de introducción al judaísmo, es el ciclo de vida en el judaísmo, familia, comunidad, valores. Acá vamos a trabajar, como ustedes pueden ver, todo el ciclo de vida del judaísmo, del nacimiento a la muerte, ¿no? Y, por un lado, en la vida individual, y después vamos a trabajar todo el tema, todo el ciclo de las festividades, del calendario, de las celebraciones judías hasta el día de hoy, y el papel de la comunidad y la sinagoga dentro de este tema. Así es una muy buena introducción a las prácticas judías para alguien que quiere conocer estas prácticas, cómo son las prácticas judías, pero no solo son descriptivos, no solo simplemente así se hace en la Pascua hebrea y así se hace el sábado, y etcétera, sino, o así se observa. Vamos a hablar del significado de lo que dijimos al comienzo. Acá hay significados que se comunican por medio de rituales, por medio de narraciones, por medio de historias. Entonces, este es otro programa que recomiendo mucho, con todo un grupo muy rico de colegas especializados que van a aportar el sentido de estos elementos y que vale mucho la pena. Y acá tienen las fechas y para inscripción, y ahora tenemos una promoción en todos nuestros programas, hay un descuento adicional, así que si aprovechan esto, les quedan ahora estas 2 semanas, esta semana para avanzar el tema. Un tercer, y acá tenemos hablando de las festividades, bueno, ¿qué significa las velas de Hanukkah? ¿Qué significa Hanukkah? ¿Qué significa habla del conflicto entre el helenismo y el judaísmo? Habla de el papel del milagro en la vida pública, habla de una rebelión histórica y la afirmación del heroísmo. ¿Qué es Hanukkah? Hanukkah es muchas cosas, pero hay que entender sus orígenes, su desarrollo y por qué hoy en día es una festividad tan popular, ¿no? Que ahora estamos a punto de iniciar. ¿Y por qué coincide el tema de las luces con las luces que lo vemos en símbolos cristianos, del árbol de Navidad y otros temas? ¿Por qué justamente esto? Bueno, todo eso lo vamos a ver en el marco de este curso. Un tercer curso que también es fascinante, a cargo del doctor Luis Huitrón, un gran especialista en historia del arte y también en los estudios judaicos, egresado en nuestra maestría en estudios judaicos. Es un curso que va a empezar a explicar un poco la historia judía por medio a través del arte, hasta la época de la Ilustración, o sea, vamos a llegar hasta el siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, en un recorrido todo a través de imágenes, de visiones, por un profesor extraordinario que sabe muy bien trabajar toda la estructura de la iconografía, ¿no? Las representaciones que usa el arte para estar de vuelta, transmitir significados, transmitir valores, y se va a ver el arte sefaradí, el arte de Oriente, el arte ashkenazí, el mundo del Renacimiento italiano y cómo se expresa eso en el judaísmo, hasta un tema muy interesante sobre el arte judío en las colonias americanas. Se van a sorprender de las cosas que hay. Más les digo algo, hace unos 4 años se inauguró en uno de los museos acá de México una muestra sobre la Biblia en el arte novohispano, ¿no? La Biblia, que eran todas representaciones de temas bíblicos en el arte creado acá, digamos, en las Américas, en la época colonial. Y dentro de las conferencias que hubo, a mí me invitaron a dar una sobre la Biblia, etc. Yo escuché una que era que me sorprendió por una gran profesora de la UNAM, acá en México, sobre el santuario de la Virgen de Guadalupe y el templo de Jerusalén. Y cuando escuché esa conferencia me quedé casi, como para la visión, muchas visiones cristianas y de otras iglesias acá en México, el templo de Salomón es el paradigma de lo que debe ser un lugar sagrado. Entonces, entender esto con esta visión que nos puede dar el doctor Huitrón, que conoce mucho de arte y de historia y de judaísmo, es realmente fascinante y recomiendo mucho este curso. Y por último,
Un curso que también vamos a dar ahora a partir de un poco de tomando en cuenta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, tiene que ver con un curso que llamamos El odio más antiguo, un análisis multidisciplinario del antisemitismo, desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Vamos a dar 3 o 4 clases introductorias y después ya empezamos a ver lo que ocurre hoy con especialistas de Europa, Estados Unidos y las Américas, ¿no? Todos investigadores, vamos a tener gente que nos habla del antisemitismo de Alemania, desde Alemania, un especialista que también trabaja en la televisión alemana y así también con Europa y lo mismo con Estados Unidos. Entonces vamos a trabajar cómo explicar uno de los odios más antiguos, más resilientes que se recrea en cada época y que hoy en día vuelve a ser motivo de preocupación a raíz del incremento de acontecimientos y actos antisemitas de distintas formas. Entonces, este es otro curso de primer nivel con especialistas y colegas que nos van a ayudar a entender estos temas. De vuelta, estos cursos que mencioné, estos 4 cursos, el de la mística y la espiritualidad judía, el de el estilo de vida, el ciclo de vida del mundo judío, el del arte judío y el del antisemitismo, son 4 cursos, son todos virtuales, los pueden tomar en cualquier lugar. Estos 4 cursos tienen unas 14 clases cada uno. Son cursos que permiten por lo menos abarcar ciertos aspectos centrales del tema. Ahora, el que quiera ver datos, más información, acá pueden ver en el chat que ya Ana Flores ha subido los datos de la universidad. Es decir, cómo uno puede, si tocan acá, lo pueden ver en el chat. El último mensaje es el de Ana Flores. Ahí tienen la información de contacto de la universidad para saber, o nos pueden buscar en nuestra página web, ahí tienen los datos de contacto para que puedan hablar con algún asesor. Entonces, como ven, esta es la oferta académica que tenemos para estudios judaicos en este semestre. Vamos a tener más cursos más adelante, pero estos son los que lanzamos entre febrero y marzo. Después tenemos otros cursos muy interesantes también como tales. Entonces, como vieron, los vuelvo a invitar, los invito a que se acerquen. Tenemos el curso Corrientes de Espiritualidad Judía, que le interesa el tema de la Kabbalah y qué es Kabbalah y cómo funcionan las principales ideas del tema. El otro es sobre el ciclo de vida, entender cuáles son las prácticas de los judíos y cómo se viven las festividades y el ciclo de la persona desde que nace y todos los rituales que acompañan a la persona hasta el fin de sus días y todas las festividades, incluyendo las actuales, como la rememoración del Holocausto y de Yom Ha'atzmaut. Después tendremos otros sobre el arte judío, que es una forma de entender la historia a través del espectro del arte. Y por último, un curso muy necesario en nuestros días para tratar de entender la persistencia de este fenómeno tan preocupante y tan perverso dentro del mundo occidental, como otras formas de racismo que existen, por supuesto, no es la única, pero es una de las más arraigadas y más antiguas, que es el antisemitismo. Entonces, esta es la oferta que estamos ofreciendo como tal. Raquel plantea que no hay nada en el chat. Fíjate, Ana Flores subió arriba tuyo un tema que si tú lo tocas, va a haber, lo bajas y vas a encontrar información. Si no, Ana, te pido que nos subas cuáles son la página web que pueden buscar y los teléfonos para que nuestros asesores los puedan orientar para la inscripción en estos cursos. Que como dije, tocan temáticas diferentes, pero siempre tenemos un sello Universidad Hebraica que tiene que ver con una calidad académica, que nos parece importante, ¿no? Una calidad académica en todos estos temas. Entonces, ahora sí, no sé si hay preguntas o dudas que tengan, pueden escribirlas en el chat. Vamos a ver si podemos abrir el tema, no sé, acá, fíjense, están todos los datos telefónicos. Si ven en el chat, incorporación estudiantil, ustedes llaman ahí,
Acá tienen las llamadas, tienen los correos, tienen los nombres de las personas con las que pueden hablar, pueden copiar esta información para recabar más información acerca de estos temas. También tenemos cursos de hebreo, desde nivel 0 hasta nivel avanzado. O sea, dentro de la hebraica ofrecemos un amplio espectro de programas, también en línea. Tenemos cursos de hebreo moderno, tuvimos también algunos de hebreo bíblico que están al alcance de todos aquellos interesados. Ok. No, es en cuotas también. El descuento también aplica en cuotas. Y pueden acceder a toda esta información. Sí, voy a pedir a ver si podemos abrir los micrófonos. A ver, creo que Ishie, ¿tú querías decir algo? ¿No? ¿Me pareció? No. A ver si se puede dejar... Sí, Ishie, adelante. La verdad, yo he tomado algunos de esos cursos, Dani, y los recomiendo ampliamente. La verdad que el curso con el doctor Huitrón, además de ser muy interesante, es muy divertido. Aprendemos a base de muchas anécdotas, y la verdad que estos cursos que se están preparando para todos los que estudiamos la cosa del judaísmo son muy interesantes. Cualquiera de ellos, muy, muy recomendable. Gracias, Danielito. Gracias, Ishie. Quiero agregar algo. Tenemos también viajes culturales, que no los mencioné porque ya tenemos saturado el próximo viaje a la Italia judía, un viaje fantástico, que ya tenemos el grupo cerrado con lista de espera, pero es probable que abramos otro grupo más adelante, dado que tenemos mucha gente interesada para ya después de la mitad de año, otro viaje, y tenemos otros viajes culturales que realizamos. Hemos hecho España, judía Grecia, judía ahora Italia, judía, y es una forma de entender en la propia estructura, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta o duda, quiero ver si hay... Ok. Bueno, yo les agradezco a todos. Gracias acá Dalia desde Calgary, Canadá, Lulú. Tenemos viajes, los viajes culturales van a estar en nuestras páginas, tenemos varios proyectos, tenemos como 10 viajes para el futuro a distintos destinos muy interesantes para entender la historia y la práctica y la presencia judía tan global, ¿no? En tantos lugares y en algunos lugares con comunidades vivientes activas, en otros lugares con los restos de lo que fueron comunidades vivientes y activas. Así que bueno, me da mucho gusto ver acá a Elden de vuelta, a otra gente, a Joseph, también alumnos, exalumnos de la universidad, siempre es un gusto verlos y saben que esta es su casa. Entonces, aprovechen la oportunidad porque miren, el mundo es complejo, es incierto. Lo que uno puede tratar de adquirir es cierta capacidad de entender la vida para vivir mejor, ¿no? Con más plenitud. Y eso es lo que tratamos de brindar desde el marco de la Universidad Hebraica, ¿no? Programas académicos de calidad, entretenidos. Estos son programas de educación continua, que es una divulgación de buen nivel, de alto nivel, para que todos puedan, cada uno toma lo que le gusta, lo que le requiere, ¿no? Si nosotros no tenemos una agenda dogmática, cada uno puede tomar estos temas lo que quiera apropiarse. Así que bueno, Ana, Maritza, que estoy viendo, Fernando, Elden, un gusto estar aquí. Les deseo a todos feliz Navidad, feliz Hanukkah, todo lo mejor, un buen año. Y nos volvemos a ver ya el próximo enero. Tenemos nuevos webinars y nuevos diplomados, pero no se olviden de esta oferta. 4 cursos de excelente calidad académica y entretenidos y dados por especialistas de primer nivel y otras cosas más. Así que bueno, muchos saludos a todos, Hanukkah Samea, feliz Navidad, feliz año y nos encontramos próximamente en la Universidad Hebraica que siempre está abierta a difundir la cultura judía en sus múltiples dimensiones, incluyendo la lengua hebrea, por supuesto, a todos aquellos interesados en conocerla. Bueno, gracias a todos, un gusto estar con ustedes y bueno, seguimos en contacto.